desde ahora ya y listo. Dale nomás. Ya. Muchas gracias. Súper interesantes sus temas de investigación. Hay varios que están muy relacionados a lo que nosotros realizamos en el centro y les voy a contar brevemente. Si bien hicimos una presentación hace la semana pasada, eh, que entendemos que por las condiciones climáticas muchos no se pudieron conectar, voy a tratar de recapitular un poco con lo que fuimos viendo y contarles un poco también desde dónde vengo. Entonces, lo primero es contarles que me llamo Alicia Santi y pertenezco a un centro de investigación de la Universidad Católica y de la Universidad de Concepción, que se llama Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS. Está como medio mi cursor. Bueno, lo primero es preguntarle cómo se encuentran, cómo llegan, cosa de distendernos un poco más. Sé que la semana ha sido compleja, así que yo podría decir que me encuentro como en el patito número 4. Pero como viene un feriado, ahí si alguien se atreve a decir en qué clásico patito se siente. Yo estoy Yo- en el 5. Nosotros igual estamos en el En el 5. 5 En igual. el 5. Ánimo, chiquilla. ¿Alguien más se siente como alguno de estos patitos? Bueno, los que se sientan desde el 7 en adelante, les enviamos un abrazo. Bueno, lo siguiente además es comentarles que, como les decía, yo pertenezco a un centro de investigación, que es el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS. Este es un centro que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación, que se llama NIT, que es un programa que tiene el Ministerio de Ciencia. Entonces, este Ministerio de Ciencia obviamente nos pertenece a todos dentro del Estado y existen centros de investigaciones que pertenecen a este ministerio y que son financiados por el ministerio, y nosotros somos uno de ellos, que funcionamos desde el año 2013 y es un proyecto que se encuentra mayoritariamente compuesto por la Universidad Católica de Chile, acá en Santiago, pero también tenemos nuestra contraparte en la Universidad de Concepción. Bueno, contarles como a grandes rasgos que en el centro tenemos muchos científicos que ven muchos temas, tenemos 4 temas de investigación principalmente, algunos que se llaman recursos críticos, que son los que ven principalmente el tema de las cuencas, contaminación de las ciudades, ven el tema, por ejemplo, de los residuos y también los humedales, por ejemplo. Alguien también habló de... Por ejemplo, hay una investigadora en el centro que ve bastante el tema de los humedales y el desarrollo urbano que se ha ido generando alrededor también de los humedales. Tenemos otro proyecto que ve las energías principalmente y cómo las construcciones de las viviendas a veces son no tan eficientes para que podamos conservar un confort térmico, que lo llaman algunos investigadores, que es poder tener condiciones óptimas en los lugares donde nosotros habitamos, donde estudiamos. Por ejemplo, hay un grupo que está dedicado a esa investigación. Hay otro grupo que es el de accesibilidades, que ve el tema de las ciudades más accesibles, tanto para la movilidad de peatones como también de otro tipo de movilidades, como puede ser transportes que sean menos contaminantes dentro de la ciudad y cómo podemos generar ciudades que sean un poco más compactas, es decir, más pequeñas, cosa que no tengamos que movernos tanto y así no generar tanta contaminación. Eso también es un desafío que estamos planteando desde el centro. ¿Cómo podemos hacer una ciudad que se llama de repente como de los 15 minutos para que así no tengamos que desplazarnos en espacios tan grandes y así también no generemos tanta contaminación? Y por el otro lado está el proyecto que ve Ciudades Justas, que se encarga principalmente de las desigualdades que existen dentro de las ciudades. Y aquí, por ejemplo, es más que nada el tema de la segregación, es decir, cómo existen barrios con distintas características, que tienen distintos problemas, donde muchas veces no hay presencia del Estado generalmente, o están desprovistos algunos sectores de servicios. Entonces ellos se encargan también de ir viendo cómo funcionan esas dinámicas dentro del territorio.
Esos son como los 4 proyectos que forman parte de este centro, y además el centro tiene una unidad que se llama de política y práctica, que somos quienes nos encargamos de hacer el vínculo con la ciudadanía. Y por un lado hay un programa que se encarga de trabajar con comunidades en los territorios, y por otro lado estamos nosotros que nos encargamos de hacer un vínculo con las comunidades escolares a través de distintos materiales educativos. Entonces yo lo que hoy les voy a presentar es un poco lo que ha hecho esta unidad. Nosotros, como nos encargamos, muchas veces los investigadores llegan con ciertas peticiones de trabajos que quieren realizar, y nosotros nos encargamos de hacer esta investigación en terreno. Entonces, nosotros como en todo ese desarrollo que ustedes han realizado de la investigación, nos encontramos como en esta parte, en el análisis de resultado y conclusión. La semana pasada vimos lo que tenía que ver con la búsqueda de resultados, las metodologías de investigación, el diseño de investigación y las metodologías. Y que eso quedó grabado y se los van a enviar. Entonces, hoy día nos vamos a centrar principalmente en esta escalerita que es ya la parte final, que es la 6 y 7, pero también vamos a hacer algunos recuentos de lo que vimos la semana pasada. Mi cursor está un poquito lento, ya. Bueno, algo que mostré la semana pasada, pero creo que es súper importante, son algunas preguntas que quizás nos podemos hacer para buscar como qué métodos podríamos utilizar cuando queremos investigar. Entonces, aquí les dejo varias inquietudes que pueden ir apareciendo en el camino. Si ustedes quieren, pueden intervenir en cualquier momento, comentarme si ustedes, por ejemplo, ya se hicieron alguna de estas preguntas, como por ejemplo, ¿el trabajo considera la realización de experimentos, observaciones o desarrollo de un producto? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se hicieron alguna pregunta así, de la investigación que estaban haciendo? Por ejemplo, nosotros trabajamos en educación y el último tiempo hemos decidido que una de las formas que queremos llegar como a nuestra investigación principalmente no es tanto en un documento científico, sino más que en un producto. Y hemos realizado juegos, por ejemplo. Entonces nos enfocamos más que nada en la obtención de un producto y ese es como nuestro norte. Después tenemos otras preguntas: ¿qué vamos a hacer y observar, medir, comparar o explicar? ¿Cómo se buscará la información y dónde? ¿De qué forma se realizará la recolección de información, datos, observación, entrevistas, las mediciones? ¿Qué o a quiénes voy a observar? ¿Cuántos elementos voy a observar y medir? Eso también es importante porque tenemos que considerar cuánto va a durar nuestra investigación. Hay gente que de repente está investigando así, pero eternamente, y les va a pasar cuando estén en la universidad y tengan que hacer su tesis, que nunca termina. Entonces uno tiene que acotar las investigaciones. ¿Cómo se va a registrar la información? Voy a tener una bitácora, por ejemplo, voy a tener un cuaderno, voy a hacer entrevistas. ¿Cómo voy a ir documentando esa investigación que voy a ir realizando? Y lo otro es cómo se presentarán los resultados de la investigación. Entonces, con todas estas preguntas, nosotros podríamos armar como desde nuestros métodos hasta el final de los resultados y cómo los voy a mostrar. Entonces, son preguntas que a lo mejor nos pueden ir ayudando para ir desarrollando nuestra investigación. Por si acaso, cualquier consulta, me interrumpen, no tengo ningún problema. Y técnicas e instrumentos de recolección de datos, también aquí hay algunas preguntas que son importantes y claves. Es, ¿qué datos necesitamos buscar? Por ejemplo, ya cuando tenemos clara nuestra investigación, voy a decir, ya, esto va a ser como mi problema de investigación, entonces, ¿qué datos son los que yo quiero, como por ejemplo, recolectar? Por ejemplo, si quiero recolectar datos respecto a la contaminación y la basura, a lo mejor lo que quiero es encontrar los lugares donde están repartidos, por ejemplo, los principales focos de contaminación. Por ende, lo que yo voy a necesitar buscar son como dónde se encuentran, por ejemplo, los focos contaminantes dentro de mi ciudad. Entonces, eso también son preguntas que nos podemos ir haciendo. ¿Es fácil acceder a los datos o no? De repente hay poblaciones que son complejos de poder como entrevistar, entonces siempre tenemos que saber si podemos o no podemos acceder a esa muestra. ¿Cuánto tiempo tenemos para recolectar los datos?
Eso es lo que también les decía, el tiempo es súper importante considerarlo. ¿Qué tipos de datos son? Opiniones, percepciones, promedio, estadística. No siempre vamos a trabajar, por ejemplo, con opiniones, quizás vamos a querer trabajar con datos más duros que pueden ser como números, estadística. Entonces tenemos que tener claro porque también lo tenemos que saber para el procesamiento de esos datos. ¿Y qué tamaño tiene la población o la muestra que voy a investigar? Y en la última sesión yo les hablé de algunos métodos que se podían utilizar, como algunas herramientas que podíamos utilizar para recolectar datos, sobre todo en las investigaciones que tienen una característica. Nosotros generalmente nos basamos en investigaciones participativas, porque trabajamos con comunidades. Entonces, generalmente estos son algunos de los métodos y de los instrumentos que hemos estado utilizando, como las entrevistas, las encuestas, los grupos focales, los mapeos de actores, las cartografías participativas, los dibujos libres, las caminatas comentadas y las maquetas. Son como distintos métodos que hemos ido utilizando para ir recolectando datos de la investigación que estamos proponiendo. Y también, bueno, en términos de resumen, contarles que muchas veces estos instrumentos, y recuerdo que en la clase pasada estaba la profesora Judith y también me preguntaba, por ejemplo, cuál era lo más pertinente que podríamos utilizar cuando estamos desarrollando una investigación. Entonces, aquí le traje como un cuadro de resumen que tiene que ver con distintos tipos de estrategias que podemos utilizar, pero que obviamente tienen objetivos diferentes. Entonces, por ejemplo, en la entrevista es cuando queremos acceder a las perspectivas y los relatos que las personas tienen de manera individual de su territorio. Después están las encuestas, por ejemplo, aportar en caracterizar a la población y también su relación con el territorio, al identificar y cuantificar el uso por zona, valoración, identificar los atributos u otros elementos de un entorno y contextos específicos. Los grupos focales permiten un cruce de perspectivas, experiencias y arraigos en el territorio. Por ejemplo, si vamos a realizar un grupo focal, estamos pensando en que queremos ver distintas opiniones que converjan en un mismo espacio. Si solamente queremos ver la percepción de las personas, entonces nuestro instrumento va a ser la entrevista más que el grupo focal. Entonces, por eso quise hacer esta tabla como para que podamos ir despejando quizás alguna de esas dudas. Después, las cartografías participativas permiten un cruce de perspectiva y experiencia de arraigo en el territorio, entregando un panorama más completo sobre esto y cómo es percibido desde distintas experiencias y subjetividades. Perdón, este es el mapeo colectivo. Nos permite comprender el territorio y principalmente las dimensiones que existen dentro de él. Se pueden identificar lugares, recorridos cotidianos, por ejemplo, percepciones que las personas pueden tener en torno a un espacio que muchas veces solamente es conocido por quienes lo habitan. Entonces, en ese aspecto, la cartografía participativa es súper relevante. Por otro lado, por ejemplo, cuando buscamos realizar dibujos, que también lo hemos trabajado, lo que queremos es como plasmar cómo se entiende el territorio y el entorno. Y esta es una forma mucho más fácil y va a depender de con quiénes estemos trabajando. Por ejemplo, la realización como de dibujos lo hemos ocupado principalmente cuando trabajamos con infancias. Por otro lado, las caminatas comentadas, que es otra herramienta que nosotros utilizamos, que es la que se ve acá las personas como conversando y caminando, son herramientas específicas para conocer un trayecto determinado, por ejemplo, de la movilidad que nos va a permitir como identificar elementos de memoria, de arraigo, identificar problemas, por ejemplo. Nosotros lo ocupamos bastante con el tema de accesibilidades para ver, por ejemplo, cuando existe problemas con ciertos cruces, cuando existen puntos críticos dentro de las avenidas y que generalmente eso no está 100% identificado por autoridades, por ejemplo. Y por otro lado, en la maqueta lo que buscamos es plasmar desde la subjetividad y la imaginación que muchas veces se puede tener en la confección de ciertos espacios,
diferentes nociones del cómo habitamos, inscribiendo percepciones y perspectivas en el producto final. Si se fija, la mayoría de estas herramientas que nosotros hemos utilizado están principalmente como enfocadas a lo que tiene que ver con las percepciones, porque son para metodologías generalmente cualitativas, aunque la encuesta también nos va a ayudar, obviamente, a levantar información mucho más cuantitativa. Cualquier pregunta, no sé, les dejo la inquietud. Ustedes, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha pensado en utilizar alguno de estos instrumentos que les mencioné? Están todos muteados. Ahora, dale. Nosotros, con los chicos acá, hicimos una encuesta, y generamos un código QR para llegar a la comunidad. Y la trabajamos en reunión de apoderados de primero básico a cuarto medio. Entonces, en la reunión de apoderados se partieron todas las reuniones con este código QR, y ahí, a raíz de eso, podemos empezar a levantar información, que es el trabajo que estamos haciendo ahora. Lo hicimos de manera estadística para ver cuánto saben de la contaminación. Sí. Súper. Muchas gracias, profesor. Chicos ahí que tienen levantada la mano, Liceo Bicentenario. No los escuchamos. ¿No los escuchamos, chiquillos del Liceo Bicentenario? Están sin audio, creo. Ahora sí, ahora no escucho. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora lo escuchamos. Ahora sí, muchas gracias. Respecto a nuestro tema de investigación, que es sobre la Sagrada Pila de Rechicura en el sector de Rechicura, nosotros hemos estado trabajando en entrevistas y encuestas para tener como un mayor acercamiento a la ONG misma que defiende esta zona y a la piedra en sí. Y también encuestas para plantear con la gente del sector sobre cómo perciben el problema ellos y derivados de esto. Súper. Por ejemplo, por ejemplo, el tema del mapeo colectivo también es un elemento interesante a veces cuando estamos trabajando temas de contaminación, rutas más patrimoniales también, porque nos van a servir también para poder levantar un poco algunos datos que están en el territorio muchas veces. Entonces también les dejo como esa herramienta que puede ser interesante en varias de las investigaciones que ustedes están realizando, como para identificar quizás ciertos espacios o puntos de la ciudad que muchas veces uno no tiene muy identificado y que a veces es súper bueno cuando tratemos de visibilizar después los resultados, esto poder plasmarlo, cosa de que la comunidad también los pueda ver. Alicia, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta en relación con lo que dicen los chiquillos sobre su proyecto? Hay varias, y bueno, y otros también, otros proyectos que hemos visto a lo largo de estos talleres, hay varios que están aplicando encuestas sobre percepción. Hay harto de querer medir como el nivel de conocimiento de las personas sobre un tema, sobre la contaminación, o sobre, por ejemplo, la piedra de Rechicura. Entonces, ¿cómo se podría trabajar esto de la percepción o de la opinión, que es como una variable quizás media ambigua, pero que varios equipos quieren saber, como de cómo percibe la gente cierto fenómeno? ¿Cómo se puede medir eso? Como opinión, percepción, etc. No, ahí o sea, los mejores instrumentos son la encuesta, las entrevistas, por ejemplo, no sé, dependiendo como la edad de la población que estemos entrevistando, con la que queramos participar, por ejemplo, lo que tiene que ver con dibujos, maquetas, pero todo lo que tenga que ver como porque cuando queremos medir la percepción estamos hablando de opiniones más personales. Entonces, lo ideal es que dejemos en realidad que las personas puedan como manifestarse respecto a lo que ellos opinan,
más que los otros tipos de métodos, porque nos van a servir más que nada para contrastar opinión. Entonces, por ejemplo, lo que es la caminata comentada, o por ejemplo los mapeos o los focus group, por ejemplo, todo eso lo que va a hacer es contrastar opinión más que poder ver la percepción que tienen las personas. Entonces, en ese aspecto yo creo que, o sea, la entrevista, la encuesta va súper bien. Y ahora les voy a comentar un poco cuáles son las herramientas que podemos utilizar en el análisis de resultados. O sea, son muchas de todas formas, pero algunos elementos que quizás tenemos que tener en consideración. Lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de analizar resultados, lo que tenemos que hacer es ordenar un poco lo que nosotros hemos recolectado en este trabajo de campo. Entonces, tenemos que clasificarlo, tenemos que transcribir quizás, tenemos que dejarlo en algún lugar que lo podamos ver de manera ordenada para que después lo podamos trabajar y sistematizar. Entonces, ese es como el proceso que es lo primero que tenemos que tener en consideración. Y algunas de las preguntas que también en esta fase nos podríamos realizar es como, estoy corriendo. ¿Qué nos dicen los datos obtenidos? Por ejemplo, ahí me faltó una. Se puede confirmar o descartar, por ejemplo, la hipótesis que nosotros teníamos al comienzo de la investigación. Muchas veces no todos trabajamos con hipótesis, pero, por ejemplo, ¿se puede confirmar o descartar o podemos responder nuestra pregunta de investigación? Eso es importante. ¿Y qué respuesta se puede dar a la pregunta de investigación con los datos que hemos obtenido? Entonces, en esta fase, por ejemplo, bueno, lo primero es tener en consideración en algunos de los métodos que yo les estuve comentando. Estaba la etnografía también que les comenté la vez pasada, que acá se recomienda como herramienta poder utilizar una grabadora, libreta de nota, una cámara fotográfica, porque estamos realizando generalmente un trabajo de observación y de saber, por ejemplo, qué realizan las comunidades en cierto espacio. Entonces, lo importante es ir registrando lo que vamos viendo, por ejemplo, en la parte, si queremos hacer alguna investigación que sea más etnográfica. Las entrevistas, tener siempre una grabadora, utilizar nuestro celular, por ejemplo, con video, con audio, pero que nos permita registrar lo que nos están diciendo las personas que nosotros estamos entrevistando. Y nuestro producto esperado después es esta transcripción de la entrevista. Con la encuesta, lo más importante es que tengamos un cuestionario. Entonces, generalmente, yo igual les comentaba la vez pasada que lo ideal también es realizar, dentro de lo posible, un testeo quizá a nuestro cuestionario, que lo hay, como nuestra primera versión de cuestionario, que la podamos testear, por ejemplo, entre el mismo grupo o con gente que no sea parte del proyecto de investigación, pero saber que en sí las preguntas se entienden, que si existe algún error o si existen preguntas que nos van a tirar datos como muy similares, eso poder trabajarlo en esta parte de testeo quizás del cuestionario. Y nuestro producto esperado es tener una base de datos en esta parte. Por otro lado, las entrevistas colectivas o, por ejemplo, como los focus group, tener una grabadora, la pauta de preguntas, obviamente, una libreta de notas, porque muchas veces hay cosas que también son gesticulares dentro de los grupos, que es bueno quizás ir registrándolas. Las cartografías participativas, siempre tener un mapa, obviamente, del territorio, porque queremos que las personas trabajen sobre esa herramienta, sobre el mapa. Entonces, nosotros lo que ocupamos principalmente son como algunos stickers que la gente pueda pegar de distintos colores, donde existen tipologías. Por ejemplo, el azul va a significar que este es un punto crítico, el punto amarillo, por ejemplo, va a significar que este espacio de la ciudad generalmente los convence, les gusta, es socialmente aceptado. Entonces, todos esos elementos los tenemos que registrar. Por otro lado, el mapeo de actores, la matriz de categorías, subcategorías y las características. Y el producto esperado es un diagrama de poder. Esto generalmente se puede ocupar, por ejemplo, cuando hacemos
como el mapa de actores es para ver qué tan conectados pueden estar ciertas personas, por ejemplo, dentro de un territorio, quiénes son las personas que representan como que tienen más poder dentro del territorio, por ejemplo, que son más influyentes, menos influyentes. Lo ocupamos principalmente cuando queremos realizar ese tipo de investigaciones. Y el dibujo libre, obviamente tener una hoja en blanco, lápices de colores y luego tener una matriz donde vamos a sistematizar estos dibujos, porque obviamente cada elemento que va apareciendo en el dibujo es una sistematización que tenemos que realizar. Nosotros, por ejemplo, el dibujo libre lo utilizamos en un proyecto que tuvimos con el Serviu, donde se quería hacer la remodelación de un entorno urbano y se quería incorporar la perspectiva de infancia. Entonces lo que nosotros hicimos, utilizar el dibujo libre para ver cómo los niños y niñas de un sector de Puente Alto querían intervenir este espacio. Entonces el dibujo libre nos permitió categorizar cuáles eran los elementos de ese espacio que se necesitaban o que las personas consideraban que debía estar en esos lugares. Por ejemplo, nos podría servir si queremos plantear alguna problemática de algún espacio público. Después tenemos las caminatas comentadas, ahí generalmente utilizamos la grabadora, el mapa del territorio, la ruta siempre tiene que estar demarcada antes de salir, y una libreta de notas. La maqueta, también una grabadora porque se van generando opiniones, el mapa territorial, es decir, que representemos la superficie que queremos que se trabaje, y una libreta de notas. Y luego tenemos que considerar la transcripción de entrevista, identificaciones de hitos, y las problemáticas y las potencialidades que van apareciendo dentro de estas maquetas. En la maqueta, se me repitió, perdón. El recorrido fotográfico, que esto no lo había incorporado antes, pero también lo hemos utilizado, obviamente tener una cámara fotográfica, un celular, y después considerar estos registros fotográficos. Esto principalmente lo utilizamos para trabajar como el sentido de pertenencia o de apropiación que pueden existir en ciertos lugares donde generalmente las personas que van acompañándonos en estas rutas nos van identificando ciertos espacios de la ciudad que son significativos, que son relevantes para las comunidades y que son necesarios de resaltar dentro del territorio. Y ya como más en detalle, por ejemplo, espérenme que tengo. Bueno, lo que podríamos realizar, por ejemplo, en el análisis ya de datos de las entrevistas, no alcanzo a leer. Esperen. Ya. Las caminatas comentadas, los grupos focales, por ejemplo, es tener en consideración que tenemos que transcribir adecuadamente la información recogida. Es decir, tenemos que buscar alguna herramienta que nos permita transcribir esa entrevista. Distinguir actores e informantes, o sea, quiénes nos están dando esa información. Por ejemplo, es distinto cuando a veces es el presidente de la junta de vecinos, que puede ser un actor clave, cuando puede ser una persona que es parte del territorio, pero que vive, por ejemplo, frente a uno de los vertederos. Entonces, también poder caracterizar esas personas, esos actores que nos están dando esa información. Dividir el contenido total en unidades temáticas que se van a estimar relevantes. Por ejemplo, a mí me interesa saber lo que tiene que ver como contaminación, vertederos. Yo tengo que hacer subcategoría de lo que estoy investigando y que es parte de mi proceso de investigación. Entonces, voy a ir clasificando parte de mi entrevista en estas subcategorías que yo voy a ir identificando. Bueno, lo que yo les decía, integrar subcategorías. Se diferencia. Inmunidad vamos identificando como temas que pueden ser relevantes, pero que son más pequeños. Agregar y agrupar las categorías por contenido o naturaleza, cuando son dos o más categorías de temas que parecen relacionarse. O sea, por ejemplo, si vamos a tener categorías que sentimos que son demasiado similares, lo ideal es que las vayamos agrupando y busquemos una categoría que sea un poco más grande, que nos permita como incorporarla dentro de ese mismo grupo. Podemos agregar códigos, por ejemplo, imágenes para poder como representar esas categorías que identificamos.
Cada una de estas está registrada en relación a vínculos, se puede incluir una sección de matriz que puede explicar por qué se vincula o al contrario, cómo se diferencia. Entonces, en este aspecto podríamos decir, por ejemplo, que dentro de nuestra matriz podríamos tener una columna que nos permita identificar elementos totalmente contradictorios a lo que podrían haber aparecido también dentro de esta entrevista. Entonces, tener información que sea contrastante. Y, por ejemplo, les voy a pedir ayudas porque no alcanzo. A ver, aquí, cartografías participativas, perdón. Generalmente hemos utilizado Excel y software para procesar datos. Nosotros trabajamos mucho con el Atlas Pi, que es como un programa que es mucho más complejo de repente de utilizar, pero el Excel está súper bien para que nosotros podamos ir transcribiendo, ir categorizando en nuestros cuadraditos, por ejemplo, la información. Entonces, en estas herramientas que tienen que ver con las cartografías participativas, los dibujos libres o las maquetas, lo importante acá es categorizar los lugares elegidos, identificar igual subcategorías, por ejemplo, espacios de naturaleza, de juego, cosas que sean más amplias o variables que sean mucho más cerradas como atributos, las percepciones que tienen las personas. Por ejemplo, es distinto que sea una plaza, que es, para muchos va a ser una plaza, pero es muy distinto que si para mí esa plaza es insegura y representa algo más negativo. Eso también es como una categoría mucho más cerrada. Disponer una matriz de elementos identificados y las subcategorías, registrándola mediante un conteo. Y proceder con la reflexión de los resultados derivados de este ejercicio. Por ejemplo, por otro lado, el mapeo de actores algunos de los elementos que vamos a poder identificar. Ya, ahí está. Podemos hacer como una red de mapas donde podemos tener como mapas de poder. Generalmente existen mapas de conexiones, por ejemplo, donde podemos ir identificando que las personas nos van nombrando a otros actores y eso nos permite identificar, bueno, cuáles son los actores más relevantes dentro de cierto territorio, porque obviamente son las personas más mencionadas dentro de nuestra entrevista. Y estos mapas, por ejemplo, se pueden realizar, no, desde Paint, por ejemplo, hasta programas mucho más complejos como RCommander, que son ya como herramientas que nosotros de repente utilizamos, que son mucho más complejas para interpretar estos datos, pero también todos esos elementos nos sirven. Y mapas obviamente de interés de fluencia, cuál es la posición que tienen dentro de este organigrama, ciertos personajes, y obviamente identificar el tema o el problema, elaborar un listado de personajes, grupos u organizaciones que nos van a nombrar, por ejemplo. Algunas pueden tener ciertas características, si tenemos problemas con esas organizaciones o no. Por ejemplo, yo lo que les decía a la profesora Judith la vez pasada, es súper importante cuando trabajamos con población identificar si hay, por ejemplo, conflictos con otros. Muchas veces, o sea, yo imagino que si tenemos un vertedero ilegal, vamos a tener un punto de conflicto entre nuestra población, obviamente, y quienes han generado quizá ese vertedero ilegal o quienes son las principales personas que alimentan esa fuente de ese vertedero. Entonces, esos también nos van a generar puntos de interés que podríamos decir ya. Queremos identificar quiénes son los actores que están generando, por ejemplo, la mayor contaminación en cierto espacio. Y este mapa de actores nos podría servir para eso porque podríamos identificar, por ejemplo, quiénes son las entidades que están más en conflicto con este territorio y lo podríamos graficar dentro de este análisis. Enfocar información tratando de llegar a niveles más específicos y posible por cada actor identificado, categorizar para organizar, obviamente, caracterizar a los actores seleccionados y o sea, mapear gracias al listado de actores que nos fueron entregados, proporcionados y que nos fue posible identificar.
Y obviamente también les decía que si existe, por ejemplo, conflictos de repente con ciertas organizaciones, también es importante considerar ahí qué instrumentos podríamos utilizar. O sea, el grupo focal sería muy complejo si lo quisiéramos utilizar entre dos instituciones, por ejemplo, que tienen conflictos, porque obviamente se nos podría producir como alguna disputa, entre comillas, como en el espacio que podría ser mucho más complejo poder llevar adelante. Chiquillos del Liceo Bicentenario, perdón, es que tenía... Eh, Buenas, mire, nosotros nos debemos retirar antes, a las 9:50. Resulta que hay estudiantes de segundo medio que tienen que rendir ensayos Simpson. Además que con otros estudiantes tenemos que ir a un seminario a propósito de nuestra temática que justo nos coincidió para hoy día. Entonces queremos aprovechar esa instancia para tener una aproximación a los actores que son claves para nuestra investigación. Entonces por eso nos coincide justo a las 10 esa instancia. Entonces explicamos, quisimos justificar otra vez de esa manera nuestra ausencia después de las 9:50. De todas maneras, quisiera saber si es posible acceder a esta grabación. Sí, ¿Sí? y vamos a enviar todo el material. Ah, ya, Igual, buenísimo. igual también Muchas les voy a enviar algunos links quizás de dónde sacamos, por ejemplo, de dónde saqué la mayoría de este material que tenemos en el centro, que es como un manual de metodología, y por otro lado, un ABP que es súper completo, que también es como los dos, como nuestras dos fuentes de donde pudimos como preparar toda esta información. Ok, muchas gracias. Gracias por su comprensión. No hay problema. Igual, de todas maneras ya vamos terminando. Y bueno, aquí les traje también algunos elementos de cómo podríamos presentar nuestros resultados de investigación. Generalmente lo que realizamos cuando hacemos una investigación es como un escrito, obviamente como el artículo. Entonces, tenemos que considerar ciertos elementos de estructura que tienen muchas veces los artículos. Por ejemplo, el título. Es importante que tengamos un título de investigación que debe corresponder, por ejemplo, a nuestra pregunta de investigación, o sea, tiene que dar luces de qué se va a tratar en realidad la investigación, qué se hizo o cuál es el tema central de la investigación. Los autores después. Siempre tenemos que considerar que tienen que estar todas las personas que participaron de esta investigación. El ámbito de jerarquía acá generalmente se hace por orden alfabético de los apellidos, no es que el que parezca primero es más importante o no, como que generalmente ese es como la forma en que presentamos los artículos. Después tenemos que considerar un resumen de investigación. Siempre tenemos que hacer un abstract que se llama o una síntesis que nos diga a grandes rasgos, entre 250 caracteres o palabras, de qué se va a tratar lo que yo voy a leer en ese artículo. Después, una introducción o justificación. Y acá se realiza sobre la base de la pregunta de qué se hizo, por qué se hizo. Luego, la metodología, es decir, cómo logré acceder a esos datos, cuáles fueron mis instrumentos, cómo se hizo la investigación. Entonces, ahí tengo que identificar primero la metodología y después presentar el análisis y los resultados que yo obtuve de mi investigación. Entonces ahí voy a presentar los resultados, que debe ser clara, de manera ordenada, con una secuencia que sea lógica, obviamente, evitar como de partir a veces como con nuestro resultado al principio, sino que tratar de que esto sea muy en el paso a paso que nosotros fuimos realizando dentro de nuestra investigación. Entonces, para que sea lo más ordenado y coherente posible. Y obviamente las conclusiones, que es el resumen principal de los logros alcanzados en la investigación, no es lo mismo, por eso es importante, la conclusión y la introducción son muy distintas. La conclusión lo que va a presentar son los logros alcanzados en la investigación. Y finalmente, la bibliografía, que no se nos puede olvidar porque nos pueden acusar de plagio, obviamente, y siempre tenemos que citar a cualquier autor que estemos utilizando. Y algunos también de otras formas que podemos como presentar nuestra investigación y que creo que hoy en día son muy relevantes. Nosotros en el centro trabajamos bastante con la divulgación también científica, que tiene que ver con que las personas puedan acceder a esta investigación y que no sean solamente los académicos
lo podamos realizar a través de distintos canales y de distintas formas en las cuales podamos mostrar nuestros resultados. Por un lado, tenemos, por ejemplo, los... ay, olvidé el nombre. Los Pictoline, que esto, por ejemplo, lo podríamos realizar en Canvas. La mayoría, ¿ustedes conocen Canvas, la mayoría de acá? Chao, chiquillos. ¿Profesor? Sí, la mayoría, por ejemplo, también podemos trabajarlo a través de un póster científico. También lo podemos realizar a través de Canvas. Bueno, Canvas también nos permite realizar, por ejemplo, subir audio. Entonces podríamos realizar un podcast también para presentar los resultados a la comunidad. Podríamos hacer un reel con nuestros resultados o podríamos hacer una grabación con nuestros resultados y esto podría llegar a más personas que solamente quedar como en el nicho de donde se realiza la investigación. Y eso es algo que nosotros también estamos tratando de realizar como centro, de hacer propuestas que sean mucho más llamativas de la investigación y que sean mucho más amplias y que la información sea mucho más simple para que pueda alcanzar un número importante, porque cuando trabajamos con comunidades, obviamente queremos que las comunidades también sepan un poco de lo que fue nuestra investigación y nuestros resultados. Nuestra idea es aportarles. Y bueno, les quise traer ahí como algunas herramientas que podemos recurrir hoy en día en la era digital, obviamente, para hacer un poco más simple nuestros trabajos. Traté de buscar algunas herramientas, por ejemplo, en temas de transcripción. Whisper es como la más utilizada, un poco más compleja, pero hay muchas formas de uso, por ejemplo, en YouTube que nos podrían quizás ayudar y orientar. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, transcribir textos mucho más grandes, mucho más precisas para poder hacer estas transcripciones. Entonces nos podrían un poco apoyar en términos de tiempo. Por ejemplo, el Google Form es otra herramienta que podremos utilizar, que como decía el profesor, podemos ocupar este código QR que me parece fantástico y que nuestras personas que van a estar dentro de esta investigación puedan contestar de manera inmediata y ahí podemos como identificar, tener la respuesta de forma muy simultánea. Incluso a veces Google Form nos hacen como estos eh, o sea, estos diagramas que también nos permiten como para identificar ciertas respuestas y lo va como graficando inmediatamente. Entonces, y creo que es una herramienta que también podemos utilizar. Nosotros generalmente ahora utilizamos bastante el Google Form para poder trabajar con datos ya más inmediatos en términos de la recepción. Copilot, que también es una herramienta como ChatGPT que nos va a permitir, por ejemplo, identificar ciertos conceptos clave. Yo lo que les decía, los de la subcategoría, cuando los tenemos identificados, también podemos subir nuestros textos a esta inteligencia artificial y pedirle que nos puedan identificar ciertos elementos que están relacionados a estas temáticas. Entonces podemos ocupar un poco de la tecnología para poder facilitar los procesos de investigación también. Y eso les tenía preparado hoy día. Dejo abierta la palabra, cualquier duda, consulta. Yo tengo una duda. Sí, En el caso de equipos que si bien entendí, ya hicieron una encuesta o ya aplicaron una encuesta, es importante como validarla, ¿cierto? Como que creo que tú lo mencionabas también en un momento, como de ver si funciona bien, ver si la cantidad de preguntas es adecuada, todas esas cosas. No sé si los equipos lo han hecho y si es que no lo han hecho, en el fondo, como a quién pueden pasarle esa encuesta o ese instrumento para que lo revisen. Creo que eso es súper importante como para que avancen, como en el fondo a quién se la pueden mostrar y quién puede ayudarles como a validar esa encuesta también. por ejemplo, nosotros cuando hemos realizado encuestas lo trabajamos como hasta con nuestro mismo círculo. O sea, no las personas que están como insertos en la investigación, pero por ejemplo con nuestros cercanos.
Entonces, vamos realizando esta encuesta a 5 personas, por ejemplo, 3 personas, vamos viendo qué responden y si las respuestas son muy similares, decimos, ah, ya, esta pregunta no es tan buena porque nos va a traer una respuesta muy similar, porque nos pasó como, no sé, en estos 3 testeos, que la respuesta fue similar en 2 preguntas. Entonces, voy a cambiar una de las preguntas y la voy a reemplazar por otra. Pero generalmente ese testeo lo hacemos con personas como más cercanas, pero que nos permitan validarla. Súper. Así Ahí no sé como cuál será la experiencia, por ejemplo, que tienen que nos puedan compartir. ¿Hay alguien, por ejemplo, del grupo que esté utilizando alguna herramienta distinta que no sea en encuesta o entrevistas? O que, por ejemplo, alguna de las herramientas que les presenté acá les podría servir como a futuro quizás o para incorporar dentro de su investigación. Nosotros, si bien generamos la encuesta utilizando Gama, que es una aplicación de inteligencia artificial igual, y también a través de eso creamos una página web para poder ir subiendo nuestro material, nuestra encuesta. Y ayer nos topamos sí con un problema, porque nosotros recopilamos el papel del primer semestre, por ejemplo, y lo fuimos a dejar a la papelera, al centro de reciclaje. Estamos haciendo un video con todo eso, ¿cierto? Para tener más evidencia. Y nos topamos con la dificultad que el papel tiene que ser seleccionado por color, el blanco 1, blanco 2. Aprendimos mucho ayer con ese tipo de cosas y nos entrampamos un poquito porque también llevábamos material anillado. Entonces, hay que separar plástico de papel. Fue todo un proceso, pero aprendimos mucho para seguir con esto el segundo semestre. Y lo que me llama la atención y quisiera ver el tema de la maqueta, porque nosotros podemos generar una maqueta de nuestro sector y establecer los focos, ¿cierto?, de contaminación más profundos, pero lo que no tengo entendido, ¿esta maqueta es real o puedo hacer una maqueta con los chicos relacionada a lo que yo necesito? Necesito un punto de reciclaje en este sector, un punto de reciclaje en este otro sector. Esa es mi duda. Los chicos se fueron a desayunar ya. Nosotros, mira, cuando utilizamos la maqueta, lo hicimos con ese sentido, en realidad, de dónde podíamos incorporar ciertos elementos en un sector determinado. Esto era una plaza que se tenía que intervenir, entonces lo que nosotros hicimos con la maqueta fue simular ese espacio de la plaza donde se incorporaron elementos que debían, por ejemplo, que los niños y las niñas consideraban que debía estar dentro de esa plaza. Entonces después lo que hicimos fue sistematizar un poco esa maqueta, porque nos permitió más que nada para levantar información y decir, ya, estos elementos son coincidentes. Como que la mayoría indica que debiese haber basurero en este punto, debiesen estar estos otros elementos. Lo hicimos de forma individual, pero si queremos graficar, por ejemplo, dónde debiesen estar las mejoras, la maqueta también funciona súper bien. Y lo otro que nos puede funcionar también, lo que yo decía, el tema del mapeo. Por ejemplo, tener un mapa, quizás de si es un sector más grande, porque si es un sector más pequeño, la maqueta nos viene súper bien. Si es una superficie mucho más grande, podríamos tener un mapa y ahí, por ejemplo, con sticker identificando ya. Estos puntos son los que de verdad son críticos y tienen que ser trabajados y tienen que haber puntos limpios en todos estos puntos críticos, que es la única forma que nosotros podemos plantear y levantar desde el establecimiento para que solucione, por ejemplo, el tema de la contaminación. Podría ser. Como ahí el mapa también nos sirve. Una consulta. En el caso de hacer una maqueta, ¿puede ser no tanto de un lugar, sino más bien de una situación? Por ejemplo, como para que sea más fácil explicarlo en este caso, en nuestro caso, cómo la tenencia irresponsable de mascota afecta a un ecosistema, por ejemplo, un bosque. ¿Sirve para también eso usar una maqueta o sí tiene que ser como de un lugar en específico? Eh, o sea, quizás que va a depender en realidad de la información que queremos entregar,
pero yo creo que quizás en el tema de la tenencia responsable, incluso también sería súper bueno quizás un Pictoline, que también podría servir, que más que nada para que podamos como graficar, porque estoy pensando en la maqueta, generalmente nos sirve para identificar ciertos lugares, situaciones, pero por ejemplo quizás en la tenencia responsable lo que podríamos hacer son escenarios ideales o imaginados que podríamos incorporar o fases de esa tenencia que se podrían hacer a través de estos Pictoline. Entonces ahí quizás yo creo que el Pictoline podría servir porque en sí la maqueta yo creo que es cuando queremos representar más que nada como espacios más físicos y más claros. En cambio, cuando queremos generar como más información en términos formativos, el Pictoline también nos viene súper bien. Y es entretenido también el Pictoline. Sí, no, sí, el diseñarlo y todo eso. Vale, muchas gracias. Mira, ¿hay alguien más de acá que, por ejemplo, haya pensado en una forma o cómo quiere trabajar o mostrar los resultados? ¿Que lo quiera compartir? Una pregunta, ¿la maqueta es basada en la encuesta que tenemos que hacer o es que no entendimos mucho eso? ¿En qué va basada la maqueta? Mira, la maqueta lo que pasa es que nosotros la utilizamos para levantar información. Entonces, cuando empleamos la maqueta fue porque nos pidieron que querían reestructurar un espacio. Entonces nosotros dijimos, ya, ¿cómo podemos identificar cómo las personas quieren cambiar ese espacio? Y hicimos esta maqueta. Entonces la maqueta nos servía para evidenciar, por ejemplo, cómo los niños y las niñas en Puente Alto, en un sector, que era una plaza específica, querían modificarla e intervenirla. Entonces ellos ahí pudieron hacer como creativamente qué elementos necesitaban que estuviera dentro de ese espacio. Entonces para eso, por ejemplo, la maqueta nos viene súper bien. Ya lo que decía, o por ejemplo, si queremos, si estamos trabajando con elementos como lo que decía el profesor de la contaminación y tener puntos limpios, por ejemplo, podríamos simular un espacio y poner estos puntos limpios y ver cómo se vería y presentarlo a la comunidad. También nos serviría mucho. Pero si no, Ah, también hay otras formas de presentar también los resultados. Que yo les decía, por ejemplo, un Pictoline, están los podcasts que también son súper interesantes, videos, los reels. Entonces, todo ya, eso nos ya, podría servir gracias. para informar. No sé si hay más consultas, preguntas. Quería agregar solamente que pensando un poco como en lo que hacemos desde acá del Explora, por ejemplo. El, cuando hacemos como cosas de proceso, es decir, como estos talleres, que nosotros hemos hecho varios de estos talleres virtuales y hay hartos presenciales también que hicimos hace como 2 semanas atrás. Entonces, cuando es un proceso, es decir, cuando son como varias cosas en un tiempo, lo que hacemos, o sea, lo que hacemos, en verdad, yo no lo hago, pero la gente la persona de comunicaciones hace un reel que como que resume en el fondo como el proceso y hay varias imágenes de varios talleres, hay como cuñas de estudiantes que participaron en los talleres, cuñas de profe, de las relatoras como Alicia, por ejemplo, entonces todo eso se une en un reel, como que resume el proceso. Entonces, nosotros ocupamos el reel para eso. Como digo, que si, quizás les sirve a ustedes como si quieren retratar el proceso de lo que han hecho, si van a hacer una maqueta en el fondo, como desde la construcción de la maqueta, si fueron a entrevistar a alguien, el grabar, el ir a entrevistar a alguien, todas esas cosas, después eso se puede como transformar en un reel donde cuentan su experiencia durante el tiempo que duró la investigación. Eso por una parte. Y me quedé pensando también en lo de la tenencia responsable, en el proyecto de los chiquillos, que como que esto de la tenencia responsable, algo muy, muy importante es la ley, por supuesto, la ley del cholito, la ley de tenencia responsable, ¿cierto? Entonces, como que ahí es súper importante, la ley tiene como unas dimensiones, que las leí el otro día, que es como características que definen lo que es la tenencia responsable. La desparasitación, no sé si se dice así, pero desparasitar al animal, llevarlo a sus controles médicos, etcétera, etcétera. Entonces tiene una serie de dimensiones. Y cuando es ese tipo de información, claro, como decía Alicia, quizá un Pictoline o un afiche informativo es como que queda mejor, porque yo necesito saber esas dimensiones de lo que significa la tenencia responsable y quizás ahí como que
es más fácil que yo lo vea en un resumen, porque si yo les pongo la ley enfrente y les mando el documento, probablemente nadie lo va a leer, como que es muy fome, pues. Entonces, em, ¿cómo lo presento? Y también si pregunto como el nivel de conocimiento de la ley de tenencia responsable, hay también como gráficos de torta, donde también me sale como que el 80% no la conoce y el 20% sí. Entonces, con un gráfico de torta yo veo al tiro como que, caleta de gente no sabe como lo que es la tenencia responsable. Entonces, como que a lo que iba es que dependiendo de lo que quieran mostrar, es como el instrumento la herramienta que les sirve. Quizá una maqueta no sirve tanto para esto de mostrar una ley, por ejemplo, pero sí sirve otro tipo de cosas. O también en lo que decía Alicia sobre el podcast, también es interesante de repente como entrevistar a alguien que, no sé, tiene muchas mascotas, sabe lo que es tenencia responsable, o una persona que trabaje en algún centro veterinario. Súper bueno también que nos diga cómo ve a los clientes, en el fondo, cuando llevan a sus pacientes, como qué es lo que ve, cómo los percibe, si es que los cuidan bien o no, como en general, ¿cachai? A sus mascotas. Eso, como que me parece súper interesante. Hay una variedad de herramientas y como que dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar, es qué herramienta se adapta mejor, ¿cachai? Eso quería nomás resumir. Vale, muchas gracias. Con respecto a eso, nosotros estamos aplicando una encuesta. Lo que tomamos en consideración, aparte de la ley como tal, fue la campaña de la Universidad Católica, que era Sácate un 7 en tenencia responsable, que tenía 7 parámetros en relación a lo que era la tenencia responsable. Entonces, ese es como el que estamos usando al público para que, bueno, la encuesta tiene que ser un poco más acotada porque la estamos aplicando a estudiantes desde primero a cuarto medio. Entonces, la idea es que para que respondan, ¿cierto?, a la encuesta, no se aborren todo eso, tiene como esos parámetros bien limitados. Y se cierra, bueno, dentro de unos días se cierra como ya lo que sería la encuesta y comenzaríamos a analizar los resultados. Entonces yo creo que sí vamos a hacer como un pictoline, una ficha, algo así. Y bueno, también habíamos contactado con un veterinario, ¿cierto? Sí, era Sí, que de un artículo del 2022. Y ahora que usted menciona eso, tal vez podríamos pensar en invitarlo a una entrevista o algo por el estilo, que él nos fuera a comentar. Pero eso, muchas gracias. Sí, ahí, por Súper. ejemplo, Canvas les sirve para poder animarlo si quieren, como poder subirlo. Pues una súper buena plataforma y fácil de utilizar. Sí. Sí, y dos cositas que me quedaron a propósito de lo que tú dijiste, es que lo primero, claro, no sé cómo es el instrumento que están aplicando ahora con los estudiantes, pero también poner ojo en que hay preguntas como tendenciosas. Por ejemplo, yo no puedo llegar y preguntar cómo usted maltrata a sus animales, porque como que, caché que obviamente es súper tendencioso y te van a decir como no, obvio que no, como que... em, porque nadie va a reconocer en el fondo que tiene conductas como de maltrato hacia sus animales. Pero también yo puedo poner como, no sé, pues como cada cuánto le das comida, o cada cuánto le das agua, cada cuánto le cambias el agua a tu mascota, no sé. O la has llevado alguna vez al veterinario, y si te ponen que no, como ya, ahí hay un signo de descuido, ¿cachai? Por lo menos. Entonces, eso me quedé pensando también para ustedes, chiquillas, y pues como también para ustedes, como a la hora de, claro, hacer preguntas y todo, como cuidar eso de ser tendencioso, eh, porque claro, se pueden como herir sensibilidades, sobre todo si yo hablo de tenencia responsable y tú quieres decir que hay gente que es irresponsable con la tenencia de sus mascotas, y eso igual es duro igual, ¿cachai? Como de saber, es información sensible igual. Y lo otro es lo que tú dijiste que había este programa de Sácate un 7, que es 2022, dijiste. Eh, Eso, es súper importante también que ocupen fuentes actualizadas. Creo que se habla por lo menos de 10 años hasta ahora, o sea, del 2014 en adelante, que ocupen fuentes de ese periodo. Porque si ya ustedes citan una fuente de 1990, ya probablemente está media desactualizada, está antigua. Entonces, eso también tener ojo ahí, porque sobre todo, por ejemplo, con temas como la tendencia responsable o incluso con la contaminación, la sustentabilidad, que antes de hace, no sé, la década de los 90 no se hablaba mucho ni de tenencia responsable ni de puntos de reciclaje o sustentabilidad. Entonces, em, eso también es súper importante, también de tener en cuenta. Pensando en la contaminación, por ejemplo, hay prácticas en los 90 donde se podía fumar adentro de la escuela, o dentro de los cines, o en las micros,
que de hecho yo lo recuerdo en mi época todavía se hacía, se podía hacer. Y después se empezó a regular y que habían ciertos espacios donde no se puede. Entonces, y ahora es casi inconcebible que alguien esté fumando dentro de un establecimiento educativo, por ejemplo. Pero eso antes sí era normal. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta como datos y fuentes actualizadas. Sí, sí, súper. Como complementando a eso, sí, es súper importante como el tema de las fuentes actualizadas, a menos que queramos realizar como una discusión que pueda existir en torno a un tema y ahí podríamos ver, por ejemplo, lo que se decía antiguamente o se pensaba o se creía y ahí podríamos utilizar como fuentes más antiguas, desactualizadas y sí, yo también fui de esa generación que creció con personas fumando dentro de las escuelas. Entonces, ha cambiado bastante cómo se entienden los ciertos procesos. Eso, no sé si hay más preguntas, cualquier cosa. Bueno, les vamos a enviar la presentación, les voy a enviar también los links porque tenemos un manual de metodologías que se utilizó y donde están como la mayoría de estos resúmenes y también esta BP que realizamos hace un tiempo que está súper detallado también todos los pasos de la investigación, donde están estas preguntas como que son ejes y que nos permitirían como ir desarrollando, ir guiando las investigaciones. Así que les voy a mandar también todo ese material. Súper, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Estamos Ya. entonces? Sí, Ya pues, chiquillos, muchas gracias a todos por haber estado en este taller. Cualquier duda igual, por favor también dígale a sus profes que pueden mandarle la encuesta a sus asesores, por ejemplo, para que la revisen, como eso, para que avancen ahí. Ay, justo llegó ahí el tercer chiquillo. Estábamos terminando, pero queda grabado. Así que eso, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. muchas gracias. Vale, Chao, que estén muchas bien. gracias. Muchas gracias. Chao, muy bien. Gracias. Chao.